a tratar de respondernos esta pregunta, y es ¿por qué recurre la hernia inguinal? Antes de iniciar, agradecerle a mi asesor, el doctor Luis Felipe Roldán, cirujano general, por la asesoría y estar tan pendiente durante la preparación. Entonces, como contenido, primero, ¿cómo se define la recurrencia en hernia inguinal? ¿Por qué hablar de la recurrencia en hernia inguinal? ¿Qué factores están asociados con el paciente? ¿Es la técnica el problema en la recurrencia? ¿Hay influencia de la malla sobre la recurrencia en la hernia inguinal? Y por último, unas conclusiones. Entonces, para iniciar, la definición de la recurrencia en hernia inguinal es la reaparición de un efecto herniario en el mismo sitio anatómico específico de la hernia previamente operada. Es importante resaltar que para la literatura y para la estadística solo se considera recurrencia todo paciente que queda sometido a una nueva cirugía. Es decir, los pacientes que recurren pero no son operados no entran en la estadística para los casos durante la recurrencia. Entonces, ¿por qué es importante hablar de esto? El riesgo de desarrollar una hernia inguinal durante la vida es del 27% para los hombres y el 3% en las mujeres. La herniorrafia inguinal equivale al 10 al 15% de las cirugías que hace un cirujano general durante el año, durante los años, y aproximadamente se realizan 20 millones de cirugías al año para corrección de hernia inguinal. La recurrencia está estimada entre un 10 a un 15%, con una variación en algunas series desde 1.7% en sitios o referentes de correcciones de hernias como el Hospital de Shouldice en Estados Unidos, y se estima que la recurrencia puede ser hasta el doble, por lo que ya les expliqué. Solamente entran dentro de la estadística los pacientes que son llevados a una cirugía para corrección de la recidiva. Entonces, ¿por qué es importante hablar de la recurrencia? Porque hay un impacto negativo en la calidad de vida de los pacientes, un aumento en las complicaciones y la morbilidad, y hay aumentos en la carga financiera y en los recursos de salud cuando se llevan estos pacientes a una cirugía de corrección de una recurrencia. ¿Qué dicen las guías? Las guías clasifican los factores de riesgo para recurrencia en la hernia inguinal como factores de riesgo con alta evidencia: sexo femenino, hernia inguinal directa, volumen de cirugías realizadas por el cirujano y la experiencia del cirujano al año, con moderado nivel de evidencia, hernias por deslizamiento, alteraciones en el colágeno y aumento de los niveles de metaloproteinasas, la obesidad, herniorrafias con anestesia local. Bajo o muy bajo nivel de evidencia, hematomas postoperatorios, cirugías emergentes, factores del paciente como edad avanzada, EPOC, cirrosis, infección de sitio operatorio, prostatectomía, constipación e historia familiar, factores de los cuales no vamos a hablar de la charla, y muy importantes, errores en la técnica, que son el tamaño de la malla, si se fijó o no se fijó la malla, o los métodos de fijación, y escoger una malla inadecuada. Entonces, ¿qué factores están asociados al paciente? Primero, vamos a hablar del género. ¿Listo? El género femenino es un factor de riesgo asociado para recidiva en cuanto a una hernia inguinal. 8% de las cirugías realizadas para la corrección de hernias equivalen a mujeres asociadas aproximadamente 1.6 millones de cirugías al año, ¿cierto? En algunas series se ha descrito que las técnicas laparoscópicas pueden disminuir la recurrencia en las mujeres, pero no está pues, muy bien comprobado. Y un hallazgo importante en cuanto a la reoperación es que en la reoperación de las mujeres se encuentra una hernia femoral cuando se llevan pues, a cirugía para corrección. Una revisión sistemática y metaanálisis publicado en 2015 que buscaba encontrar cuáles factores de riesgo estaban relacionados con la recidiva en la hernia inguinal, encontró cinco estudios con una población total de 284.000 pacientes, comparando mujeres y hombres quienes tenían mayor riesgo de recidiva o de recurrencia, encontrando que ser mujer llevada a una cirugía de corrección de hernias tiene 1.38 veces más riesgo de recurrir comparado con los hombres, con valores estadísticamente significativos, con una P menor al 0.01%. Aquí vemos pues, en el forest plot como todos los estudios muestran con mayor riesgo en las mujeres. Y estos 3 estudios que muestra la literatura, que son muy interesantes, en cuanto a la conclusión a la que llegan, por qué recidivan el hallazgo importante de la hernia femoral, en particular pues, que es un estudio retrospectivo observacional que buscaba definir la tasa de reoperación como un indicador en la recurrencia, encontrando que las mujeres recurrían 4.3 veces versus los hombres de 3.14 veces, o 14%, con una estadísticamente significativa, pero lo importante es el hallazgo de una hernia femoral en la reoperación, a la misma conclusión a la cual llegaron estos otros 3 artículos, y es que una de las hipótesis es que durante la primera cirugía no había una búsqueda adecuada del defecto y se corregía una hernia indirecta
dejando pasar una hernia femoral, una hernia inguinal, perdón, dejando pasar una hernia femoral. Y como otro hallazgo es que al hacer la cirugía de corrección de la hernia inguinal, se debilitaba el anillo femoral, generando pues un mayor riesgo a desarrollar una hernia femoral. En cuanto a la obesidad, esta misma revisión sistemática y metaanálisis encontró 6 artículos hablando de la relación entre obesidad y recurrencia de la hernia inguinal. De estos artículos, perdón, 4 no mostraron ningún impacto en la recurrencia con respecto a la obesidad o al índice de masa corporal. Un estudio demostró disminución en pacientes del riesgo de recurrencia en pacientes con sobrepeso, pero el estudio con mayor población demostró que sí hay un aumento en la recurrencia cuando los pacientes tienen sobrepeso u obesidad. ¿Qué decía el estudio? Un estudio de 49.000 pacientes dividió los pacientes en 4 grupos. Los grupos que tenían menos de 20% del índice de masa corporal, de 20 a 25, de 25 a 30 y mayor de 30. ¿Y cuál fue el hallazgo? Que tener un índice de masa corporal de 25 a 30% tiene 1.19 veces más riesgo de desarrollar una recurrencia por hernia inguinal comparado con los pacientes que tienen un índice de masa corporal de 20 a 25%. Fue el único que tuvo una diferencia estadísticamente significativa, con una P menor al 0.5% y un intervalo de confianza que no superaba la unidad. Y en otro artículo publicado en 2018, ya es un artículo prospectivo de una cohorte que buscaba los factores de riesgo para recurrir en pacientes que eran llevados a cirugía bajo técnica totalmente extraperitoneal laparoscópica desde 2010 hasta agosto de 2014, demostró que tener un índice de masa corporal mayor a 30 tiene un riesgo de recurrencia de 3 veces más que tener un índice de masa corporal menor al 30%. Ya pasando en cuanto al tipo de hernias, toda la literatura tiene hallazgos similares sobre que la hernia que más recurre es la hernia inguinal directa a comparación con la hernia inguinal indirecta. No es clara la causa, pero hay 2 hipótesis. Una de esas hipótesis es que hay una falta de cobertura del defecto durante la cirugía con la malla y la otra son factores puramente anatómicos relacionados al paciente. Los artículos comparando uno en hombres y otro en mujeres, buscando cuál hernia recurría más. Aquí podemos ver que se demostró que la hernia inguinal directa recurre, la tasa de recurrencia es de 5.2%, es diferente de la tasa de recurrencia de la hernia inguinal indirecta, 2.7%, y la conclusión a la que llegó el artículo es que no solo recurre más la hernia inguinal directa, sino que lo hace más rápido en el tiempo. Y en las mujeres se demostró un hallazgo muy similar, donde recurren las mujeres en la hernia inguinal directa 11% versus la hernia inguinal indirecta, demostrando una recurrencia 3 veces más de la hernia inguinal directa sobre la indirecta. Y los hallazgos también concuerdan en ese mismo metaanálisis que ya les he hablado, pues, la revisión sistemática y metaanálisis, donde de 21 artículos que encontraron comparando la diferencia entre hernia inguinal directa versus indirecta, muestra como 4 artículos solamente entraron en el metaanálisis, los otros no pudieron entrar por diferencias metodológicas, pero hay un aumento del riesgo de 1.9 veces más de los pacientes que son operados por hernia inguinal directa versus indirecta para recurrir. En cuanto a otro subtipo de hernias, las hernias por deslizamiento, que son definidas como una hernia en cual su saco está formado parcial o totalmente por un órgano, tienen una incidencia rara del 3 al 16%, son de predominio izquierdo la mayoría, 69% de todas las hernias son izquierdas. Aún es controversial cuál es el mejor manejo, si la técnica abierta o la técnica cerrada. Hay 2 publicaciones grandes y las 2 llegan a la misma conclusión, que sí es tener una hernia por deslizamiento es un factor de riesgo para recurrir en cuanto a cuando se lleva una corrección. Este primer artículo publicado en 2015, muestra que los pacientes que son llevados a corrección de hernia inguinal por deslizamiento tienen 1.4 veces más riesgo de recurrir que los que son llevados a una corrección de una hernia que no se considera, pues, que no tiene componente por deslizamiento. Y también es importante resaltar que demostró que el uso de mallas es un factor protector para evitar la recurrencia de las hernias por deslizamiento. Y este otro artículo también es un artículo descriptivo, y es interesante ver cómo
a través del tiempo ha cambiado como la técnica en cuanto a la corrección. En 2010, cuando iniciaron pues, la recolección de datos, el 84% de los pacientes eran llevados a cirugía bajo técnica abierta de Lichtenstein versus el 15% que eran llevados a cirugía para corrección por técnicas laparoscópicas versus en 2017 al final del estudio, cuando ya disminuyó las cirugías abiertas a un 50% versus aumentando la técnica laparoscópica en un 49%. De todos estos pacientes que fueron llevados a corrección de hernia, la tasa de reoperación fue de un 3.1% a 1.8 años, donde 4.3% demostraron más tasa más recidiva versus 2.6% de los pacientes que no tenían componente por deslizamiento en la hernia. En cuanto a las alteraciones del tejido conectivo, se ha demostrado que en múltiples estudios hay un aumento en los niveles séricos de metaloproteínas, hay una disminución en la relación de colágeno tipo 1 versus colágeno tipo 3. Dos artículos que mencionan las guías, los cuales hablan de que los pacientes que son llevados, pues que tienen hernia inguinal versus pacientes sanos, tienen un aumento en los niveles de metaloproteinasas y de inhibidor de metaloproteinasas que aumentan el riesgo de recidiva, y otro estudio, una revisión de la literatura de 52 artículos, muestra cómo los pacientes que son llevados a corrección de hernia inguinal directa versus otro tipo de hernias, ya sean incisionales, ya sean indirectas o recurrentes, tienen un aumento en la relación entre el colágeno tipo 3 aumentado pues en ellos versus el tipo 1, sabiendo que el colágeno tipo 3 es un colágeno inmaduro, diferente al colágeno tipo 1, que es un colágeno más resistente. Entonces, ¿qué factores se asocian al paciente en cuanto a la hernia inguinal? Tenemos factores modificables, la obesidad. Aquí pongo el tabaquismo, que no está directamente relacionado con la hernia inguinal, pero sí se ha visto que el tabaquismo aumenta otro tipo de comorbilidades y complicaciones como aumento en las infecciones del sitio operatorio o disminución en la cicatrización, lo que puede llevar indirectamente a una recurrencia de hernia inguinal. Y factores que son no modificables, ya que están demostrados en la literatura, el sexo femenino, hernia inguinal directa, hernia inguinal por deslizamiento y las colagenopatías y aumentos séricos de las metaloproteinasas. Entonces, vamos a hablar ahorita de la técnica. ¿Es la técnica el problema en cuanto a la recurrencia de la hernia inguinal? Primero, hablar del número de cirugías por cirujano. Se ha demostrado que la curva de aprendizaje es muy importante para disminuir el riesgo de recurrencia en las cirugías de hernia inguinal. En una serie de casos demostraron que el cirujano que realiza menos de 25 cirugías al año tiene un riesgo de que sus pacientes reciben de 1.4 más veces con respecto a los cirujanos que realizan más de 25 cirugías al año. Y en otro estudio demostraron que los cirujanos que realizan menos de 6 cirugías al año aumentan el riesgo de recurrencia de sus pacientes 1.2 veces comparado con los cirujanos que realizan más de esas cirugías. En cuanto a las técnicas laparoscópicas, la guía europea sugiere una curva de aprendizaje de 50 a 100 cirugías para técnica totalmente extraperitoneal, haciendo mucho énfasis que de las primeras 30 a 50 cirugías son cruciales y fundamentales para aprender y tener una adecuada curva de aprendizaje. En este estudio publicado en 2009 en Suecia demuestran, es interesante ver cómo casi que el 50% de los cirujanos realizan menos de 1 a 5 cirugías al año versus casi que el 5% de los cirujanos hacen más de 50 procedimientos al año, y que este grupo que realiza menos de 5 cirugías al año tiene mayor riesgo de recibir a sus pacientes, el único grupo que tuvo una P estadísticamente significativa. Y también es importante resaltar cómo los hospitales universitarios, a pesar de ser los que reportan a los cirujanos que realizan menos de 6 cirugías al año, demuestran mejores resultados relacionándolo pues con el compromiso como con la enseñanza y la adecuada preparación de la técnica para los cirujanos en formación. En cuanto a las cirugías con anestesia local, este artículo es muy interesante como muestra comparando anestesia local versus anestesia regional y anestesia general, como la anestesia local hospitalaria, los pacientes que son llevados a corrección de hernia recurren más versus los pacientes que son llevados a corrección de hernia bajo anestesia local o regional, pero mostró como una disminución en la recurrencia en los pacientes que son operados de manera privada, como en consultorio, en cirujanos que lo reportaban en consultorio como procedimientos ambulatorios, que realmente pues en Colombia no he visto que se hagan herniorafias en consultorio, pero lo demuestra como que estos pacientes allá en Suecia recurren menos.
¿Cómo lo explican ellos? Como una falta de reporte de recurrencia en cuanto a estos cirujanos que no saben si lo reportan o no al hacer prácticas en consultorio privado. Pero sí se demostró pues que llevar a los pacientes con hernia inguinal en ámbito hospitalario bajo anestesia local aumenta el riesgo. ¿Y qué encontraron importante? La coexistencia de estos pacientes que eran llevados a radiografía con anestesia local coexistiendo con una hernia inguinal directa, que es un factor de riesgo para recurrencia ya demostrado. Entonces, siguiendo con la técnica, el uso de mallas versus no usar malla en cuanto a la técnica abierta. Las guías son muy claras y recomiendan que todos los pacientes que vayan a ser llevados a radiografía inguinal deben ser llevados con una técnica que incluya mallas. Se ha demostrado pues, que el uso de las mallas disminuye 50% el riesgo de la recurrencia. Y las guías pues, nos dicen que si usted no le puede poner una malla al paciente, no tiene el recurso, debería utilizar una técnica de Schuldiz en comparación a las otras técnicas, ya vamos a hablar de eso, y que las otras técnicas que incluyen mallas en cuanto a las técnicas abiertas, las técnicas preperitoneales, no son superiores a la técnica de Liechtenstein. Entonces, este es un estudio publicado, una revisión observacional, retrospectivo que demostraba que el uso pues, de la técnica abierta de Liechtenstein tenía menor riesgo de recidiva que cualquier otra técnica abierta sin malla. Los pacientes que eran observados a 5 años, a 90 meses, el riesgo de recurrencia era de 1/4 al riesgo de recurrencia de los pacientes que no usaban malla en la corrección. Lo podemos ver acá como a los 90 meses el 3% aproximadamente de los pacientes tenían riesgo de recidivar cuando eran llevados a la técnica de Liechtenstein versus el 8% de riesgo de recurrencia cuando eran llevados a una técnica sin incluir malla. También una revisión sistemática publicada en Cochrane, donde evaluaban 6 RCTs, comparando primero la técnica de Schuldiz versus la técnica de Liechtenstein, o técnicas que incluían malla, mostraban cómo la técnica de Liechtenstein tenía menos tasa de recurrencia que las técnicas sin malla, mostrando que utilizar una técnica sin malla tenía 3.8 veces más riesgo de recidivar que una técnica sin malla. Y también evaluaban la técnica de Schuldiz versus las otras técnicas sin malla o técnicas con tensión, sin encontrar resultados estadísticamente significativos, pero sí veían una tendencia a la disminución en la recurrencia de esta técnica sobre las otras técnicas sin malla. Entonces, pues como haciendo una comparación entre las técnicas con tensión o técnicas pues, sin malla, es una reconstrucción anatómica del defecto con los tejidos locales, no se usa malla, sino que quedan los tejidos a tensión, tiene una alta tasa de recurrencia y el único como beneficio del que hablan es que no usan material protésico que pues, aumenta algún tipo de la morbilidad del paciente, en diferencia de las técnicas sin tensión, que el gol estándar es la técnica de Liechtenstein, que es la más usada, pero hay otros tipos de técnicas como la transinguinal preperitoneal o la transrectal preperitoneal, que hacen es un refuerzo del defecto con una malla que queda sin tensión sobrepuesta. El contra que tienen es que hacen uso de material protésico, pero como beneficio hay una baja tasa de recurrencia y menor tiempo quirúrgico. Entonces volvemos a lo mismo en cuanto al uso de malla versus no malla. ¿Qué aumenta el riesgo de recurrencia? No usar una malla. Las guías son muy claras, recomiendan el uso de malla en todos los pacientes que van a ser llevados a cirugía, y que si no lo puedo llevar a cirugía con una malla, no tengo el recurso, pues debo usar la técnica de Schuldiz, que es la que ha demostrado que tiene menor recurrencia dentro de las técnicas con tensión. Técnica abierta versus técnica laparoscópica. Aún en las guías no hay una recomendación, todavía no se ha demostrado que una técnica sea superior a la otra. En cuanto a las técnicas, en ambas técnicas laparoscópicas los desenlaces son similares, y comparando la técnica de Liechtenstein versus las técnicas por laparoscopia, no se ha demostrado aún ninguna superioridad en cuanto a la otra por recurrencia. Entonces, hablando de las ventajas y desventajas de las dos técnicas, vemos que las técnicas abiertas tienen una técnica muy depurada, es el gol estándar a nivel mundial. La técnica de Liechtenstein tiene menos tiempo quirúrgico, pero como desventaja, ¿qué pasa? Hay un mayor riesgo de lesión nerviosa, lo que se va a reproducir en un dolor crónico, mayor dolor postoperatorio, mayor tiempo de recuperación y mayor tiempo del paciente que pueda volver a su vida cotidiana, diferente a la técnica laparoscópicas que tienen mayor recuperación, menor dolor postoperatorio, menor tiempo de recuperación y una reintegración más rápida de los pacientes a su vida cotidiana. Como desventajas que tienen, no hay todavía requiere una mayor
una mayor curva de aprendizaje, todavía no hay un entrenamiento adecuado de los cirujanos, por lo tanto se hace técnicamente más difícil, tienen un mayor costo y tienen una menor disponibilidad en el momento en el que estamos, pues. Entonces, en cuanto a la recurrencia, una revisión sistemática donde se incluyeron 21 RCTs en 2022, mostrando que sí hay diferencias estadísticamente significativas en cuanto al dolor y la recuperación postoperatoria, pero no hay diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la recurrencia. Por ejemplo, acá vemos que el OR atraviesa la unidad, la P no es estadísticamente significativa en cuanto a la recurrencia. Y otra revisión sistemática publicada en 2019 que incluía 12 RCTs, tampoco encontró diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la recurrencia, mostrando una P que no era estadísticamente significativa y con un índice de heterogeneidad muy alto. En cuanto al manejo del saco herniario, en la técnica abierta para disminución de la recurrencia que recomiendan y que hablan los artículos, se debe ligar y resecar el saco por completo. En comparación a la invaginación, disminuye el riesgo de recurrencia. En cuanto a la hernia inguinal directa, reducir el saco y lo que hablan todos los artículos, una adecuada sobreposición o el overlap de la malla sobre el tubérculo púbico para disminuir la residual en la hernia inguinal. En cuanto a la técnica laparoscópica, en la hernia inguinal indirecta, ¿qué dicen los artículos? Reducir y ligar el saco, también el lipoma, pero cuando tenemos una hernia inguinal inguinoescrotal gigante, no se recomienda reducir en la totalidad del saco, sino hacer una resección proximal y cerrar el defecto. Y en cuanto a la hernia inguinal directa, se recomienda reducir el contenido del saco, corregir el defecto y si el saco es muy redundante, suturarlo al Cooper o ligarlo con un nudo de roder autoajustable. Este artículo, donde se descartaron todas las hernias por la laparoscopia, solamente hernias abiertas, demostró, quería evaluar cuál era el mejor manejo que se le podía dar al saco herniario en las herniografías inguinales, donde 73% de los pacientes se llevaron a resección y ligadura del saco versus 57% donde se invaginaron y 8.7% donde se llevaron solamente una división sin una resección completa del saco, mostrando que la resección y ligadura del saco era un factor protector o disminuía el riesgo de recurrencia de 0.6 veces con una P estadísticamente significativa. Entonces, tratando de responder la pregunta, ¿es la técnica el problema que ha demostrado la literatura? Poca experiencia del cirujano aumenta el riesgo de recidiva, ¿cierto? La anestesia local, vemos que en el ámbito hospitalario, si se llevan las cirugías de corrección de hernia inguinal con anestesia local, aumenta la recidiva. Técnicas con tensión versus técnicas sin tensión. El uso de técnicas con tensión o de técnicas sin malla ha aumentado la recidiva de la hernia inguinal, no se recomienda. La invaginación del saco aumenta la recidiva en cuanto a la hernia inguinal versus la no resección. Pero en cuanto a la técnica abierta, es laparoscópica, aún falta evidencia para poder definir si una recurre más que la otra. Por último, vamos a responder la pregunta si hay influencia de la malla sobre la recurrencia. Entonces, hablando un poquitico de mallas y para tener como en mente, tenemos mallas sintéticas y biológicas, donde las mallas biológicas tienen mayor costo, menor resistencia y mayor tasa de recurrencias. Las mallas macroporosas son más, pues tienen un beneficio en cuanto a que permiten la migración de fibroblastos, macrófagos y fibras de colágeno para aumentar para generar una mejor adherencia en cuanto a la pared, pero tienen una mayor retracción y una cicatrización anormal, en diferencia a las microporosas que no permiten el paso de estas células y macrófagos, no hay una buena neovascularización, aumentando el riesgo de espacio muertos, infecciones y seromas. En cuanto a la densidad de las mallas de bajo peso tienen mejor resistencia, más elasticidad, diferente a las de alta densidad, y pues las mallas monofilamento y ortofilamento, donde las tasas de infección son mayores en las mallas que tienen multifilamento, porque son propensas a ser colonizadas por bacterias. Y las monofilamento, perdón, son más rígidas, son poco flexibles, pero son las más usadas en el momento. Entonces, en cuanto al tamaño de las mallas, las guías recomiendan para técnicas laparoscópicas uso de mallas de 10 por 15 centímetros e incluso mallas mucho más grandes cuando tenemos defectos más grandes de 4 a 3 centímetros, en hernias directas y hernias indirectas de 4 a 5 centímetros. El tamaño de la malla es un factor independiente para el riesgo de recurrencia. Usar mallas pequeñas y
y no llevar las mallas o sobreponerlas sobre el defecto, hay un aumento de riesgo en la recurrencia. No hay RCTs como tal comparando mallas más pequeñas sobre mallas grandes, ya se ha demostrado esto. Y lo que son muy enfáticos los artículos es de la sobreposición o el overlap de las mallas sobre los defectos, diciendo que en la parte superior, sobre el triángulo de Hasselbalch, se deben llevar a más de 3 centímetros por encima del defecto en la malla, lateral 3 a 4 centímetros y medial o sobre el tubérculo púbico más de 2 centímetros. Lo mismo pasa en cuanto a la malla en la hernioplastia de Lichtenstein, donde recomiendan unas mallas de 7.5 por 15 centímetros. Las primeras mallas que se utilizaban eran de 6 por 10 centímetros, pero a través del tiempo se han dado cuenta que entre más grande sea la malla, menor tasa de recurrencia hay, teniendo en cuenta que estas mallas se pueden reducir su tamaño de un 20 a un 30%. Lo mismo, no hay estudios comparando los diferentes tamaños de las mallas, pero sí hablan todos de la importancia de la superposición de la malla sobre el defecto. En cuanto a los métodos de fijación, hay múltiples estudios comparando métodos de fijación, tackers versus sellantes de fibrina versus no fijación de la malla, mallas autoadherentes, suturas absorbibles de corto plazo versus no absorbibles. No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas. En lo único que se encontró diferencias era en el uso, en cuanto a la técnica abierta, el uso de suturas de absorción rápida versus suturas de absorción lenta o de absorción a largo plazo. Entonces, en cuanto al método de fijación, vemos que en este estudio estaban comparando suturas no absorbibles versus suturas absorbibles a largo plazo y suturas absorbibles a corto plazo. Como problemas que le veían es que no hubo una distribución pues, equitativa entre los grupos. La mayoría de pacientes fueron operados con suturas no absorbibles y que tenían como fortalezas, que eran clasificados en el registro de hernia sueca. Lo que ellos decían era que era algo que deben hacer todos los cirujanos y no tenían forma como de escoger qué hacer y qué no hacer, y que los resultados eran comparables con los estudios de cierre de pared abdominal, donde siempre se recomienda el uso de suturas no absorbibles o suturas absorbibles de largo plazo, de largo térmico. Y aquí podemos ver cómo las suturas absorbibles a corto plazo aumentan el riesgo de recidiva en 2.3 veces más comparados con las suturas no absorbibles. En cuanto a la comparación de los métodos de fijación, mallas autoadherentes versus suturas o versus no fijación, vemos que no hay diferencias significativas, no se han encontrado. En la técnica laparoscópica vemos que tampoco se han demostrado diferencias estadísticamente significativas en cuanto al uso, ya sea de sellantes de fibrinas comparado con tackers, o de fijar o no fijar la malla, incluso la comparación de fijar la malla y no fijarla con tackers y fijarla con sellantes de fibrina, no se ha encontrado todavía diferencias estadísticamente significativas. Entonces, si vamos a hablar de por qué recurre la hernia inguinal, como en resumen y para llevar a casa, se ha demostrado que aumenta la recurrencia de recidiva, la obesidad, género femenino, las hernias directas, hernias por deslizamiento, técnicas abiertas con tensión, uso de mallas, invaginación del saco en cuanto a la hernia inguinal indirecta, suturas absorbibles a corto plazo que no se usan, pero igual se ha demostrado menos de 6 cirugías al año realizadas por el cirujano y la anestesia local hospitalaria, que ha demostrado una disminución en el riesgo de recidiva, las técnicas sin tensión, el uso de las mallas, uso de suturas no absorbibles o absorbibles a largo plazo, resección del saco herniario, laparoscopia en mujeres, hay algunas series que demuestran disminución en la recurrencia, y el uso de mallas grandes con una adecuada overlap en el defecto. Y algunas cosas que aún no han demostrado cambios, disminución o aumento en la tasa de recurrencia, la edad, los métodos de fijación, el peso de la malla, técnica abierta versus laparoscópica, las técnicas laparoscópicas también tienen desenlaces muy similares, y el tamaño del defecto. Entonces, como conclusiones, una adecuada evaluación del paciente en la consulta prequirúrgica con un redireccionamiento y manejo multidisciplinario puede impactar en los factores modificables. Hay factores modificables que no han demostrado un riesgo en la recidiva de la hernia inguinal, pero se han demostrado desenlaces en cuanto a morbilidades y complicaciones, por lo tanto, también debemos impactar sobre estos. ¿Listo? Aún falta evidencia sobre algunos aspectos técnicos, pero hay otros factores específicos donde sí debemos tener en cuenta, y hay evidencia fuerte, los tenemos que tener en cuenta en cuanto vayamos a planear una cirugía.
Y como lo más importante es que la recurrencia de la hernia inguinal es un factor, pues es multifactorial. No nos podemos quedar pensando solamente en reciban por X o Y cosas, sino que debemos ver el paciente como un todo y saber que las diferentes factores de riesgo coexisten, y yo no solo voy a ir a operar a un paciente que tiene una hernia inguinal directa, sino que tengo que pensar en que estoy operando a un paciente obeso que tiene una hernia inguinal directa, que no sé por qué técnica lo debo abordar. Y una frase que me dijo alguna vez un profesor es que un cirujano aprende una técnica en 2 meses, la domina en 2 años, pero se hace un experto cuando lleva más de 20 años operando. Muchísimas gracias.